Ya los medios de comunicación, cuando se produjo el hecho de la denuncia, produjeron una especie de blackout total. A ustedes no les llama la atención que ni las estaciones de televisión, ni los medios radioeléctricos no oficiales hubieran mantenido una posición prácticamente de silencio frente a este hecho. Es una cosa notoria. Y desde el punto de vista de ellos tienen razón, porque viven amenazados. Porque si como debieran proceder en cualquier país de donde hubiese libertad de expresión, produjesen lo que es una noticia mundial y se hubieran atrevido a difundirla, evidentemente que en ese mismo momento Conatel hubiera abierto procedimientos administrativos o hubiera cerrado las televisoras y las radios a las que tiene de suyo amenazados con no prorrogarles la concesión, etcétera, etcétera. Todos sabemos lo que ahí ocurre. Pero este es un hecho sumamente grave. Seguramente en la reunión del Consejo Federal de Gobierno de hoy, en lo que ha sido una manía permanente del gobierno, seguramente dirán que ese es un atentado del imperialismo contra la patria, porque en el silogismo que inveteradamente utiliza el gobierno, confunde deliberadamente, malintencionadamente, patria con Estado, con gobierno. Si tú te metes con el gobierno, te estás metiendo con el Estado y te estás metiendo con la patria. Afortunadamente, ni el Estado ni el gobierno son la patria. Afortunadamente también en este caso, actualmente, el gobierno norteamericano no incurrió en la ligereza de casos anteriores por sus prácticas administrativas de acusar que el riesgo concreto es el riesgo de Venezuela. No, han señalado concreta y específicamente el nombre de funcionarios con nombre y apellido. Ergo, por aquí se le cae el argumento al gobierno decir que se trata de un atentado o de una acusación genérica contra Venezuela. Por otra parte, visto la experiencia de casos anteriores, el gobierno venezolano, cada vez que algún funcionario civil o militar aparece señalado internacionalmente en casos de narcotráfico y corrupción, inmediatamente produce un ascenso, promueve a algún cargo de mayor importancia a las personas señaladas. Bueno, en tratándose del vicepresidente de la República, esperamos que Nicolás no lo ascienda como premio al cargo de presidente, aunque todo es posible en esta extraña dimensión que es Venezuela gobernada por el régimen chavo-madurista. Hay un elemento, mira, que hay que tomar en cuenta. Por supuesto, como bien decía el diputado Marquina y otros parlamentarios que ejercieron derecho de palabra, no podemos absolver ni condenar a priorísticamente, eso no es responsable. Tampoco nos vamos a hacer la ilusión de que algún organismo de esta percurrida y particular administración de justicia promueva acción alguna para indagar, siquiera para buscar indicios de la responsabilidad de estos granujas señalados, el Aizami y Xamar López. Claro que no lo van a hacer, pero nosotros en nuestra investigación, sin esperar la rogatoria que estarían obligados a pedir los organismos de administración de justicia venezolana, nosotros podemos comunicarnos directamente con los organismos de administración de justicia de los Estados Unidos para que nos suministren las informaciones, porque esta asamblea sí está internacionalmente reconocida. Fíjate, hay dos casos correlacionados en los que de alguna manera resultan digeridos o tragados o solapados por la acusación más grave, que es la acusación de narcotráfico. Este curiosísimo personaje que se llama Xamar López es quien aparece como frontis, como fachada de todos los negocios de adquisición de medios de comunicación social, pequeños, medianos y grandes, que se vienen produciendo desde hace varios años. No voy a señalar casos concretos para no meterme en este momento en Honduras, porque eso de suyo amerita una investigación especial. Pero si uno se pone a sumar el monto involucrado en las operaciones hechas y en algunas que se frustraron, y voy a decir por qué se frustraron, la suma es verdaderamente impresionante. Se trata más o menos de 2.000 millones de dólares. Y para cualquier calculador, por elemental que sea, en un país como el nuestro,
2.000 millones de dólares no lo pueden producir sino exclusivamente dos negocios en tan corto tiempo, que son el narcotráfico y la corrupción. Este señor Xiomar López, que hasta hace unos años, hasta el año 2008, aparecía con un cargo modesto en la gobernación del Estado Mérida, hoy aparece como frontis y como sobrejerarca y como superjerarca de una serie de compañías cuyo único cliente son distintos organismos del Estado venezolano. Y muy vinculado, por cierto, a la compra de alimentos, concebida durante la vida del iridiscente comandante Eterno, que terminó en el escándalo de Pudreval. Ahí empezaron los negocios de Xiomar López con el Estado venezolano. Ahora, ¿quién, si no vinculado con las altas esferas del gobierno venezolano, podía obtener un negocio tan importante como este, que produjo tantos millones, si no estaba conectado y enchufado con el alto gobierno? Para hacer los negocios que hizo Xiomar López, tenía que tener el patrocinio y, cuidado si no, la cosociedad o la sociedad con altísimos jerarcas del gobierno, y por eso fue que hizo todos estos negocios. Hubo uno de esos negocios grandes, gruesos, de un medio de comunicación que se cayó simplemente porque los compradores, es decir, el frontis Xiomar López, no pudo demostrar el origen lícito de los fondos que habrían de ser depositados en una cuenta del vendedor del medio de comunicación social que tenía en el exterior. Porque si bien aquí en Venezuela estos dineros provenientes de los negocios sucios que por regla y sin excepción hacen los jerarcas del chavismo y sus conectados, cuando se trata de negocios en el exterior y de depósito de sumas gruesas o menos gruesas y hasta insignificantes que se hagan en el exterior, tiene que ser demostrado el origen lícito de los fondos. Y como en el caso de ese importante medio, los compradores encabezados por Xiomar López no pudieron determinar el origen lícito del dinero con que iban a comprar el medio, la operación se cayó. Y por cierto, ejecutaron una parte de la fianza, con lo cual los compradores perdieron como 80 millones de dólares. ¿De dónde puede salir, pongamos por caso, una cantidad de alrededor de 350 millones de dólares para comprar un medio de comunicación? Y tomemos en cuenta que cantidad semejante invertida hoy en día en un medio de comunicación en Venezuela, sea cual sea, impreso o radioeléctrico, esa cantidad no retorna. Es casi una cantidad tirada a fondo perdido. Pongamos por caso en la compra de Últimas Noticias de la cadena Capriles, que fue de 180 millones de dólares, ¿cuándo quienes compraron la cadena Capriles van a redimir esos 180 millones de dólares? Ni en 1000 años. Usted agarra Últimas Noticias y ve los anuncios que tiene de punta cola y los calcula a precio de publicidad normal, y harían falta más o menos 1000 años para redimir 180 millones de dólares, más los intereses modestamente calculados al 5% anual. O sea que quienes hacen esas operaciones es por el afán de copar la totalidad de los medios de comunicación social para controlar todo el espectro comunicacional y a través de ello hacer exactamente lo que les dé la gana. Bien para acusar, bien para denunciar, bien para posicionarse o bien para solapar, como en este caso, las noticias que no les interesan. Por supuesto que este dinero de Últimas Noticias y de todos los medios proviene de dinero del Estado. En el caso concreto de la operación que acabo de referirles, que se cayó, que se desplomó, era que el dinero había salido de PDVSA, de la arruinada, percudida y maltrecha PDVSA, que lamentablemente es la que le da de comer lo poco de comer que tienen todos los venezolanos en este momento. Y esa es la gravedad de este caso, que no es solamente narcotráfico, que no es solamente corrupción, que no es solamente las altas esferas del Estado complicados en negocios que son absolutamente indefendibles, que los han convertido en reos de la justicia internacional. Es que, en definitiva, no solamente la pésima reputación que tenemos los venezolanos en el exterior, que ya es verdaderamente insoportable, sino la situación de nuestro futuro comprometida por este gobierno de truhanes, de ampones, de ladrones y de malvivientes de la peor ralea, que están perjudicando a Venezuela no sé hasta cuándo. Mira, esta investigación no hace falta, ya sabemos, bueno, que van a contribuir con esta investigación los titulares de ese prostíbulo judicial que es el Tribunal Supremo de Justicia, por Dios. Solamente
Esos jueces solamente pueden estar en libertad en un sitio como Venezuela, en esta Venezuela de hoy. Un país cuyos jueces merecerían estar presos, pero en fin, ahí tenemos esa llaga, esa pústula, que no es de nuestra culpa. Algún día, cuando se recupere la administración de justicia, lo he dicho, y no es cuestión de venganza ni de pasar factura, los que allí están, ellas y ellos, van a terminar sus días pagando cárcel por los innumerables delitos que han cometido contra nuestro país. Pero bien, allí no se va a iniciar ninguna investigación. No nos hagamos ilusiones, no se van a producir milagros. Este es un gobierno terminal que está haciendo lo que sea por quedarse ahí, y desde su punto de vista tienen razón, porque ellos saben lo que les va a ocurrir cuando pierdan el poder, que va a ser inevitable, que nadie lo va a poder contener. Pero nosotros tenemos nuestro propio mecanismo, así nos acusen de traidores a la patria, así tengamos que enviar misiones al exterior que cuando regresen les revoquen el pasaporte, como a Luis Florido o con William Dávila. Bueno, ya tendremos que agenciarnos los medios, ingeniarnos los métodos para lograr de las autoridades norteamericanas que nos suministren pruebas convincentes y fehacientes del delito cometido por este sinvergüenza que tenemos en la vicepresidencia de la República y todos sus asociados. Por cierto, quiero decir otra cosa. ¿Cómo será el tamaño del delito que el gobierno norteamericano, que pese a lo que diga el gobierno, ha sido más que tolerante, por no decir otra cosa, frente al gobierno venezolano, que ahora se han decidido definitivamente? Yo quiero decirles aquí lo siguiente: el gobierno del mundo que ha estado más afanoso y más insistente en el diálogo gobierno-oposición ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Sus razones tendrá. Y quien menos ha intentado las acciones que debía intentar desde el punto de vista internacional para que estas situaciones respecto del gobierno venezolano no se sigan produciendo y no ha hecho nada, es el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, si en este momento lo ha hecho, que no nos venga el gobierno venezolano a decir que se trata de una agresión del imperialismo norteamericano y del gobierno norteamericano contra el pueblo de Venezuela, que no lo es. Tardíamente, digo yo, el gobierno de los Estados Unidos por fin se dedicó a actuar en casos que ya son problemas de la justicia internacional. Así que, señor presidente y estimados colegas, manejémonos con aplomo. Ya sabemos lo que nos viene por el solo hecho de empezar esta investigación y la vamos a iniciar. Seamos muy serenos, ni acusemos ni absolvamos apriorísticamente. Solo les quiero decir que si se ha producido una denuncia de este tamaño, con señalamientos tan precisos, no puede ser producto de la imaginación de ningún gobierno, que por cierto, en el caso del gobierno norteamericano, no puede tener ningún interés particular en agriar todavía más sus relaciones con Venezuela. Muchas gracias, señor presidente y estimados colegas. Gracias, diputado.